Hola, Hola Adri, ¿cómo ¿cómo están? estás? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, ¿y ustedes? Bien, acá se está sumando la gente de a poquito. Hay que darle tiempo porque viste que los uruguayos somos lentos para estos procesos. Así Todo que a hay que último darle momento. tiempo. Todo último momento nos ¿Cómo estás? cuesta. Aparte son horarios donde en realidad estamos, viste, todos saliendo de actividades laborales. Entonces, bueno, cuesta un poco ¿O estudiando? engancharse. Gracias por la ¿Cómo estás? invitación, bien, muy bien. Hoy por suerte no hubo tanto frío, acá enganchándome a las actividades de todo lo que es lo online, que yo, bueno, como vos sabés, hago videos motivacionales todos los días y ahora estaba un poco atrasada porque estaba con una cantidad de Sí. trabajo, pero bueno, acá enganchándome y bueno, con mucha actividad, muchas cosas para compartir, para hablar con todos. Es una época que tenemos que estar hiper conectados y necesitamos estar, viste, como muy vinculados, muy empáticos, muy contemplando lo que le pasa a los demás. Ahí está. Bueno, yo en realidad el motivo por el que quería hablar contigo era para comentarle un poquito a la gente que está en el vivo, informarla un poquito acerca de todo lo que estamos pasando y que le des tu punto de vista o una perspectiva de lo que estamos pasando. ¿Cómo estás Mira, pasando primero vos? dale, yo, bueno, yo soy psicóloga y soy, ya igual vos me hiciste la presentación, y trabajo mucho con todo el tema ahora del coaching, y bueno, con esto del tema del coronavirus he trabajado muchísimo y la gente está como mucho más demandante de todo el tema terapéutico, se necesita mucho el acompañamiento, la gente se empieza a sentir más sola, nos pasa que nos golpea mucho todo esto de estar solos en la cuarentena. Las emociones es como que se multiplican, o sea, vos te empezás a sentir, si antes te sentías mal cuando tenías posibilidades de salir, ahora que estás encerrado es como que estás en una caja de resonancia y eso se multiplica. Entonces, bueno, ha generado muchas movilizaciones a nivel psicológico, ni que hablar. El tema de la tristeza, lo depresivo también, son todos elementos que siempre hay que hablar y tratarlos, y ahora más que nunca. Con respecto al COVID, es todo un tema, porque en realidad viste que hay varias opiniones, inclusive hay gente que plantea que es una confabulación, que en realidad es todo un misterio, que en realidad no existe tal virus, pero de todas maneras, como yo siempre le planteo a todos mis seguidores, es relativo también eso, o sea, si te llegás a Claro. contaminar, a vos no te van a devolver la salud. Entonces, bueno, es preferible prevenirse como nos estamos previniendo, mantenernos en casa. Nos está obligando diríamos, a tener contacto con una cantidad de cosas de nuestra vida que nos cuesta diariamente. Nos tenemos que mirar más a nosotros mismos, nos tenemos que escuchar más. Es como el otro día me decía un paciente, estoy como en Gran Hermano, pero no puedo cambiar a los participantes. O sea, Claro, estoy, claro. estoy encerrado, confabulado ahí en mi casa, no puedo cambiar a los participantes y bueno, y las familias no se cambian, estamos con todos adentro. Y yo, si me lo preguntás, lo que creo que es una gran prueba que nos está pasando, ¿no? Actualmente hay una Claro. prueba de fuego frente a esto que estamos viviendo. Y bueno, y hay que aprender a pasarla. Al uruguayo le cuesta mucho. Igualmente, ¿sabes? Me parece muy interesante la vuelta que está tomando, porque recién yo creo que ahora es como que se están realmente haciendo conscientes de esto de la prevención, de la necesidad de mantenerse en las casas, y eso hace que, bueno, que empiecen a tomar las precauciones y psicológicamente también están respondiendo desde lo social de una manera que yo no esperaba. Yo pensé que hubiese sido mucho más resistido, sin embargo, la venta comercial no bajó, la gente sigue comprando lo que corresponde, capaz que lo hacen a través de Mercado Libre, de otros medios, pero como que se está empezando como a encontrar el lugar dentro de esta pandemia, y aprender también a tener disciplina, que a los uruguayos nos cuesta mucho cuidarnos, tener disciplina, nos cuesta, ¿cómo te puedo explicar? Prevenir, porque nos cuesta muchísimo la prevención. Al uruguayo le hablas de prevención y sale corriendo para el otro lado, él vive la vida al día.
Y bueno, son Si pruebas. somos silencios también en el momento de cuando nos exigen tener que hacer algo. Exacto. Sí, viste que eso socialmente y a nivel espera que voy a poner en silencio mi celular porque me están enloqueciendo. Eso socialmente y a nivel antropológico se estudió en nuestro país. Nuestro país funciona de una manera típica totalmente con respecto al mundo. Inclusive te digo más, hubieron estudios ahora que se hicieron con esto del COVID, y nosotros estamos siendo modelo en París, por ejemplo, en este momento, de análisis epidemiológico, porque no pueden creer, más allá de que seamos muy poquitos, pues en realidad nosotros somos la población de una comarca en Francia, imagínate. De todas maneras, Sí, estamos reaccionando muy bien a la prevención y se está propagando poco para lo que era esperable. Igual tenemos que esperar a que pase junio, ¿tá? Porque junio con la baja temperatura hace que el virus se propague mucho más. Pero si nos seguimos cuidando, vamos bien. Igualmente vuelvo a repetir, somos una sociedad que diríamos, nos cuesta muchísimo funcionar como funciona el resto del mundo. Nos toman siempre de ejemplo, o para lo malo o para lo bueno, pero siempre somos raros en nuestro funcionamiento social. Yo no veo las claro. preguntas, te aviso, porque tengo pegado el celular a un trípode y no veo las preguntas. Así que si vos querés ir eligiendo algunas, me vas diciendo. Ahora yo le puse a los que están mirando Dale, que hagan sus preguntas, pero yo tengo varias preguntas igual dale. que son bastante importantes. Primero, ¿cómo ves vos cómo ves que las personas han afrontado la situación? Desde un punto de vista, yo sé que has tenido muchísimas consultas, obviamente que por videollamada, por diferentes tipos de personas, por problemas emocionales, viste que el encierro genera todo ese tipo de cosas. Tenemos muchísimas cosas. Al estar todo el día, capaz que con mucho tiempo de ocio, muchas personas, viste que la cabeza empieza a trabajar de otra forma y muchas personas al estar encerradas, viste que pueden tener ciertas crisis emocionales. ¿Cómo Duelos lo en viste desde ese vivo. punto de vista? Duelos en vivo. Vos hiciste la pregunta exacta. Hay un tema, porque todo el mundo habla de todo actualmente y hay mucha información circulando, pero podemos hablar de cosas que no habla nadie. Una de las cosas que no habla nadie o muy poca gente es de los duelos en vivo. Los duelos en vivo, ¿qué son? Es hacer el proceso de duelo, de separación, de emociones y de amor y de afecto con alguien cuando estás vivo. No duelos de personas que fallecen. Gracias a Dios nosotros en nuestro país no estamos teniendo nivel 4 de pandemia que aíslan a las familias y las separan cuando están contaminadas y desaparece el familiar y vos no te podés ni siquiera despedir. Eso no está pasando. Tengo colegas de México, porque yo estoy mucho en videoconferencias con otros países, actualmente principalmente Latinoamérica, e inclusive Puerto Rico, Estados Unidos, y están viviendo ya niveles 4 de pandemia que vendría a ser ya cuando los aíslan y cuando la persona está contaminada y te separan y ya no te pueden ni despedir del familiar. Entonces, ¿qué pasa? No entrando en ese tema, porque gracias a Dios a nuestro país no le pasó, ¿qué es lo que pasa en los duelos en vivo? Los duelos en vivo es cuando capaz que esa persona que yo esperaba que me llamara o que me acompañara o que estuviera conmigo desaparece. O en este periodo empieza a pasar que la persona que yo capaz que quería muchísimo es una persona que es la que menos me llama, menos se comunica o menos se acerca. Entonces, esto en realidad lo Claro. que nos está planteando también es un desafío nuevo, que es cómo manejar los duelos cuando estamos vivos frente a, bueno, a seres queridos que capaz que no nos quieren tanto como nosotros podemos quererlo a ellos, ¿no? Y poder empezar a entender esto, porque digo, a ver, no todos me tienen que querer como yo los quiero. A veces pasa que uno quiere de una manera y el otro quiere menos. O, por ejemplo, que no me Y cuiden como me gusta que me cuiden. Decime. claro. ¿Y cómo te parece que ha sido la respuesta de la población ante las medidas que se han tomado? No, Si bien no se decretó un confinamiento o una cuarentena obligatoria, viste que están exhortando a la población, bueno, a cumplir con ciertos protocolos. sí, igualmente, a ver, esto es un tema. Yo trabajo, tengo la parte, vos sabés, especializada en la parte jurídica y forense, en la parte dentro de psicología aparte, y esto es un tema, porque en realidad no hubo una alerta nacional oficializada. Entonces eso generó todo un problema. Hay gente que, a ver,
quedó como al libre albedrío de los ciudadanos qué es lo que deciden hacer, si salen o no salen, si cumplen los protocolos o no los cumplen. Yo lo que veo que sí es positivo, que estamos respondiendo como en esto de si no hay protocolos presentes, no voy a un gimnasio, si abre sin protocolo, o sea, la gente está buscando que se cumplan los protocolos. De todas maneras, vuelvo a repetir, no es la realidad, por ejemplo, de Puerto Rico. Puerto Rico hoy no sale nadie. Lo único que hacen es salir una vez a la semana permitido por el gobierno para hacer las compras de comida y no pueden salir de las casas. O sea, hay realmente toque de queda, o sea, tocan una campana, la gente tiene que estar adentro y la policía, por ejemplo, tiene derecho a bajar a las personas en caso que lo necesite con un disparo, en caso que salgan y que no se les permita. Entonces, no tenemos esa realidad y no tenemos tampoco una oficialización de una alerta sanitaria oficial dicha por el gobierno. Sí se están tomando los recados correspondientes, se pidieron las medidas que se tienen que pedir, la gente las está cumpliendo, pero no hay una obligación, diríamos a rajatabla, de que tengas que hacerlo y que si no lo haces te puede, yo qué sé, o puede, por ejemplo, pasar como pasa en Francia. En Francia la gente que sale sin permiso de las casas es obligada a ir a ayudar adentro de los hospitales donde hay enfermos con COVID. O sea, es como una, Bueno. diríamos... Acá me están haciendo un par de Sí, preguntas. Están haciendo un par de preguntas. Primero, dice Romina que le mandamos un saludo que está mirando ahí, Romina, te una mandamos un amiga. beso enorme. Pregunta, ¿qué opinas del regreso de clases con todo lo que eso implica? Bueno, ese es un tema, yo tengo, mira, muchos pacientes y pacientitos también chiquitos, y es todo un tema, porque vuelvo a repetir, como no hay una alerta nacional, instalada oficial, diríamos, si bien se van a abrir las instalaciones con protocolo, también es como que los padres están con el Jesús en la boca porque no saben realmente, mandan a los hijos. Tienen todas las medidas de seguridad, tapaboca, guante, pero son clases a veces muy numerosas, o sea, hay riesgos que se corren. Acá lo que pasa es que cuando no hay un protocolo oficializado, el gran problema frente al que vos te encontrás, ¿cuál es? Que queda el libre albedrío del ciudadano. Entonces es como que de alguna manera el gobierno, no importa la ideología, sea de la ideología que fuera, ¿tá? Sin importar eso, es como que de alguna manera le da a entender a la gente que queda a gusto del consumidor el ir o no ir a las actividades. Lo que sí sé por lo Claro, que porque viste que no es obligatorio, no es sino que es en obligatorio. realidad... Ahí Exactamente. está. Yo en los casos que tengo con mamás y con nenes, ellas lo que están haciendo es indagando un poco a ver cómo va a ser el tema, cómo está el tema sanitario en la escuela. De todas maneras, lo que tengo entendido es que ANEP planteó un estatuto donde no se va a pasar más lista. Por lo que tengo entendido, igual constaten la información. Hasta fin de año no se pasaría más lista, o sea que el que quiere ir va y el que no se queda en la casa. Lo que sí, claro, se van a tener que seguir teniendo paralelamente las clases online, ¿no? Claro. Acá Emiliano me pregunta, ¿cómo afectaría el coronavirus económicamente en nuestro país? Tremendo. Y a ver, la ley de un saludo para Emiliano, la ley de las conspiraciones que se está planteando ahora, que es una de las leyes que anda circulando en nuestro mundo actual global, ¿tá? Plantea justamente que se trata de un virus instalado mundialmente con el objetivo de derrotar determinados sistemas económicos, ¿no? Fíjate que, Bueno, a nivel ya lo ¿cómo? hemos notado con todas las personas que mandaron a nivel empleo, con todas las personas que mandaron al seguro Eso es y tremendo. también las personas que se... Yo no te voy a decir que el coronavirus lo haya inventado o lo haya depositado, plantado, como se dice en criminología, Anonymous, ¿tá? Pero de todas maneras, si pudiéramos pensar en esa hipótesis, tiene sentido porque, a ver, no quiere decir que sea, es una hipótesis, no quiere decir que sea la realidad, pero lo que se derroca principalmente es el sistema capitalista. El capitalismo que busca que la persona acumule, que busca que la persona consuma, que busca que la persona compre compulsivamente, que necesite y que sea necesitada. Eso se corta con toda esta situación del corona. La gente empieza a salir menos, los shopping cierran, cero consumo. En realidad está pasando a nivel mundial. Yo estaba en videoconferencia el otro día con un colega mío de Bolivia,
que es una persona, bueno, que trabaja mucho en toda la parte de marketing, y él me decía que lo que está pasando es que la gente está ahorrando, porque en realidad como no Claro, consumen, ¿tá? Y en esta cosa de que, viste, voy al shopping a comprar una sola cosa y salís con 15, ¿tá? Empieza como a caer todo lo que es el consumismo más propio del modelo capitalista y aparecen otros modelos económicos que tienen que ver más con una economía diferente, una economía que hace a lo solidario, que hace esta cosa de ayudar a los que realmente tienen que comprar algo y que se lo compren a gente que realmente necesita vender. O sea, entonces empiezan como a enflaquecerse todos los sistemas tradicionales de venta que conocemos, ¿no? Hasta el punto de teorías económicas que plantean que en realidad se va a exterminar si seguimos así la moneda directamente, o sea, vamos a volver al trueque, en realidad, o sea, va a llegar un momento que se desinfle todo, ¿no? ¿qué opinás de las medidas que ha tomado el gobierno? Viste que, como respuesta, viste que, por ejemplo, en diferentes sectores, económicamente, a las familias más vulnerables, bueno, les ha otorgado canastas ante la emergencia, viste, 1.200 pesos en canastas, y también se han tomado otros tipos de medidas. ¿Crees que han sido efectivas desde ese punto de vista? Y le mandamos un saludo a Mati, que es el que está preguntando. Matías, un saludo. Mirá, el tema es, a ver, ¿qué pasa? Hay toda una cuestión ahí que yo te la puedo responder de la parte psicológica, social. Las emergencias son emergencias y por más que el país esté prevenido o esté lo más cubierto posible en emergencia, siempre va a estar como, diríamos, improvisando en el momento que está tratando de dar una respuesta. Yo lo que creo que lo que se ofreció era paliativo. Pero también te señalo algo que me parece muy importante y que está bueno compartirlo con la gente, que es que lo que está pasando es que hay algo que este virus instaló, o esta pandemia, integre lo que integre, que es que quedamos todos a la par. Por ejemplo, yo tengo casos de gente Sí. muy conocida, cercana, que era gente que era, diríamos, de la beneficiada socialmente, entre comillas, gracias a sus antepasados, de que vivían de alquileres, que ahora, con esto de la pandemia, pasan a estados de ruina. O sea, es como que la parte económica se rota totalmente, diríamos. Los polos quedan, lo de abajo queda arriba y lo de arriba queda abajo. Entonces, frente a este cambio, que es un cambio social, comportamental de la gente frente a la pandemia, consumista, porque la gente deja de consumir, dejan de comprar, la gente que, por ejemplo, vivía de los alquileres ya no tiene a quién alquilarle, porque los negocios no quieren abrir. Entonces, se empieza a generar todo un movimiento económico importantísimo. Lo que se pueda devolver a la gente que necesita es importantísimo y claro en este momento y clave, diríamos. O sea, es necesario que hayan políticas de emergencia que cada vez lo que va a pasar se van a fortalecer mucho más. Porque en realidad, a ver, la población que estaba teniendo menos, lamentablemente, y pasando necesidades cuando no teníamos el corona, ahora es como que lo resiente 3 veces más. Sin embargo, el corona, ¿qué hace? Los pone en el plan o en el espacio protagónico, porque en realidad es a los primeros que va a haber que ayudar. Es como si vos fueras niño o mujer en el Titanic, ¿está? Cuando el Titanic no se estaba hundiendo, ¿está? Nadie, diríamos, los contemplaba especialmente. Ahora que pasa que aparece un paralelismo general, ¿no? Esta situación de emergencia en la que estamos, las mujeres y los niños, para llamarlo de alguna manera, dentro del barco pasan a primer plano y son los primeros en ser rescatados. Entonces yo creo que en esa línea es importantísimo comprender el corona como una plataforma que en realidad puede estar dando muchísima respuesta a gente que capaz que estaba olvidada en otros planos cuando el corona no estaba presente. Y también, viste que ha sacado de nosotros como la solidaridad esa que no conocíamos y se están dando esas situaciones que viste de ayudar al otro y eso está bueno. Por un lado Muy creo bueno. que es lo más rescatable con todo esto que está sucediendo. Si quieren leer sobre eso, lean a James Rawls, Rawls, que es un economista que trabaja es un economista y es un filósofo, que trabaja desde la conceptualización de la filosofía económica
y habla sobre economía solidaria. La economía solidaria es lo último, pero no es solamente yo quiero ayudar al otro porque quiero sentirme bueno, no, es mucho más que eso. La economía solidaria se basa en también puntales que tienen que ver con, por ejemplo, el reciclado, por ejemplo, el ahorrar recursos que capaz que no son necesarios o que se derrochan y que si vos trabajás conjuntamente con otro, cooperativamente o solidariamente, los ahorrás y mejora también el planeta cuando estás haciendo eso. Entonces, no solamente tiene el beneficio de solidarizarse, sino que aparte la economía solidaria agrega otras, diríamos, potencias de valores, como por ejemplo el tema de lo ecológico, el reciclado, la sanidad del ambiente, la cabeza de las personas cambia. Porque en realidad empieza a desaparecer también, diríamos, este elemento ingrato y perverso del sistema capitalista, donde, bueno, a ver, no tenés para comprar algo y estás muriéndote de hambre, morite de hambre. O sea, esto se empieza a destruir, claro, en realidad. Aparecieron las ollas populares, las ollas comunitarias. Yo trabajé muchísimos años en Casaballe y en el Marconi, donde trabajábamos con muchísima situación de deprivación, pero total, en épocas donde no estaba el corona, y en realidad, a ver, ahora lo que pasa es que toda esta población que podía estar viviendo antes muy mal, pasa a ser también, diríamos, la primera en tomarse en cuenta, la primera en ser considerada para protegerla frente a una pandemia, pero a su vez también psicológicamente es una población mucho más resistente que el resto de la población, porque es una población que está acostumbrada a sobrevivir. Hablando de eso, ¿se está notando la repercusión económica de la pandemia en la salud de la gente? ¿A qué te refieres? A la salud mental. O sea, si están, diríamos, emocionalmente. Si lo económico trae consecuencias negativas emocionales, me preguntás. Ahí está, eso mismo. Bien, sí, o sea, de todas formas, mirá, es muy interesante la pregunta, porque yo justo estaba hablando el otro día con un colega. Gracias, Agustina, así que le mandamos ¿Lo que? No te escuché. Lo pregunta Agustina, Agustina, le mandamos un saludo por la pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Me encanta la pregunta de la gente que te sigue, porque son como mis alumnos de Perú, preguntan y preguntan. Los peruanos le tenés que pedir que por favor no hablen más porque no te dejan contestar. Me encanta porque son, claro, que muy activos y que quieren saber, y eso es siempre saludable. Mirá, para Agustina, es interesantísima la pregunta, porque es verdad que empezó a repercutir el tema económico, sin embargo, mirá lo que les voy a decir. Lo que sí se observa es que el interés cambió de posición en las personas, ya no está tan obsesionado con el tema económico, la gente ya no está tan obsesionada solo con la preocupación económica, sino que empiezan a pensar más en otras cosas, como por ejemplo, la realidad frente a la salud en general. O sea, ¿qué pasa? Es como cuando estás en una guerra. Vos en lo económico no vas a pensar en una guerra. Pasás a pensar en realidad, claro, si mañana vas a estar vivo o no. Entonces, en ese punto, a mí me parece interesantísimo, por ejemplo, citar a un maestro mío que yo lo adoro, que es nada más y nada menos que, lo tienen que conocer, Alejandro Jodorowsky, y Alejandro lo que plantea justamente es eso. Cuando uno en realidad está equilibrado emocionalmente, lo primero por lo que tiene que agradecer es porque se despertó con vida. Lo que pasa es que la vida sin corona a nosotros nos llevaba a despertarnos ya con la preocupación de lo económico. Y pasaba a segundo lugar el estar vivo o muerto. Hoy por hoy pasa a primer lugar el preservar la vida, y si bien, como preguntó muy bien Agustina, hay una preocupación por lo económico, de todas formas es como que pasa a un segundo plano lo económico, porque aparece lo de la importancia de estar bien, de estar pasando lo mejor posible. Se están valorando emocionalmente, claro, y es como que pasa a un segundo lugar, porque se preserva más la importancia frente a la vida. Estoy vivo, agradezco que estoy saludable, capaz que yo qué sé, no sé, no me importa un lujo, pero me importa tener salud. Claro. Y ahora hablemos un poco de una situación que ha pasado hace un poco más de un mes. El tema de un adolescente que se suicidó debido a ciertas situaciones,
pero que se habla en una carta que escribió a la madre, a Presidencia, de que estaba preocupado y presionado porque no llegaba con las tareas virtuales que tenía que entregar por Zoom. Y ese Impresionante. era uno de los motivos. Hablemos un poquito de eso, la Sí, frustración, el miedo. mira, actualmente tengo 3 casos de adolescentes y no tan adolescentes, te diría prepubres. Son 3 gurisitas de 11, 12 años, que claro, esto del tema de las tareas por Zoom es todo un tema. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, ni psicológica ni socialmente estamos acostumbrados a trabajar, diríamos, con teletarea, que en realidad en otras partes del mundo, por el tema de las distancias, y que no, a ver, por ejemplo, en México, suponete, si vos estás viviendo en México DF y tenés que irte al otro extremo, a Chihuahua, por ejemplo, son casi 10 horas de viaje. Entonces, ellos están muy acostumbrados a la teleconferencia, a aprender online, a tener cursos virtuales. Nosotros no. Fíjate que yo, por ejemplo, con los cursos virtuales estoy trabajando hace ya 8 años con todo lo que es Latinoamérica, y recién acá se está instalando las conferencias por Zoom, las clases por Zoom. En otras partes del mundo, por la distancia diríamos, los trayectos, estaba más común esto de aprender online. Acá nosotros no estábamos acostumbrados. Y la instalación para los adolescentes y para los niños es todo un desafío, pero a su vez suma, diríamos, otro tipo de estreses, para llamarlo de alguna manera, que no es lo mismo que ir a la clase y que estar presencialmente. Claro. Fíjate que cuando nosotros vamos a una clase y estamos presencial, nos distraemos, la mente piensa en otra cosa, tenemos contacto físico inclusive con otras personas. Cuando estás online, la dirección de la atención es toda sobre vos mismo solamente. Entonces, hay una cantidad de capacidades mentales que tenés que aprender rápidamente a desarrollar. La importancia, por ejemplo, de saber cómo expresarte de manera concreta y efectiva, que cambia cuando vos estás a nivel presencial. Entonces, todos estos elementos para un adolescente son un desafío terrorífico, porque fíjate que los estresa horrible. Si ya, por ejemplo, estamos hablando de algún chiquito, por ejemplo, el caso de este muchacho capaz que fue un caso que estuvo vinculado también con bullying, si es alguien que sufre bullying, que ya sufría bullying, cuando sufren bullying se empiezan a contactar por Zoom, les complica también porque también los compañeros les hacen vacío online, o sea, porque es, por ejemplo, capaz que les cuesta inclusive mucho más escribir, participar, hacer preguntas, porque, o sea, se complica todo mucho más porque yo estoy a distancia. Entonces, yo no dudo que razones como el tipo de teletareas o tareas a distancia aumente los niveles de estrés, y si el adolescente ya está complicado con alguna situación angustiada, deprimida, con malestar, ha tenido situaciones de bullying, capaz que hay antecedentes de depresión en la familia, tuvo intentos de autoeliminación antes, pueda ser un factor de riesgo el no cuidarlo y como irlo acompañando, porque también, mirá lo que pasa, en el tema psicológico, con el tema del formato a distancia, aumentan, diríamos, los niveles de frustración, porque como vos no estás presencial con la persona, el adolescente capaz que te quiere expresar algo y como no sabe hacerlo, se frustra mucho más que si estuviera en contacto con la maestra, el profesor o los compañeros. Entonces, los niveles de frustración y de angustia se elevan muchísimo más. Y es un desafío triple. Y más, imagínate, para un adolescente que tienen siempre, viste, conflictos en esto de expresar lo que sienten, de decir lo que les pasa. Entonces, bueno, todos estos elementos no son menores, hay que tenerlos en cuenta. Yo recomiendo que los padres estén con los ojos abiertos así, o los hermanos mayores estén pendientes, traten de observar mucho, porque puede desencadenar circunstancias que, vuelvo a repetir, ya tendrían que estar instaladas antes, psicológicamente, ¿no? No es que el adolescente de golpe va a querer cortarse, va a querer lastimarse, ¿no? Pero háblenlo, traten de que sea un tema también para poder hablar a nivel familiar, en el grupo familiar, ¿tá? Porque estos temas hay que hablarlos. El suicidio es un tema y los intentos de autoeliminación son un tema que hay que hablarlo. La Organización Mundial de la Salud obliga a que sea un tema para tratar,
¿tá? Porque se sabe que si no se habla y se instala en una posición de tabú, es ahí cuando corremos más riesgo de que se pueda desatar. Es mentira que si yo hablo de los intentos de autoeliminación o del suicidio con alguien que capaz que lo intentó, vaya a generar que la persona se mate. Todo lo contrario. El concepto de contaminación psicológica por suicidio es inexistente. Actualmente ya se están permitiendo revelar los valores de suicidios. Nosotros en nuestro país tenemos un número muy elevado de suicidios, y hay que Estamos en los controlar. países con la tasa más alta de Latinoamérica. Sí, somos un, diríamos, un pico dentro de Latinoamérica a nivel de suicidios. Igualmente es como, por ejemplo, nos preguntaba Agustina con respecto a lo económico. O sea, es una de las tantas cosas negativas que el corona como que logró mitigar, logró bajar. Porque también lo que está pasando es que la depresión es un factor de riesgo para el suicidio. Y ahora lo que sucede es que los adolescentes están más acompañados, porque están más en contacto con la familia que está en la casa. Entonces, el Claro. factor número uno de, diríamos, riesgo disminuye. Entonces, ¿qué pasa? Si bien la preocupación por el corona, por el estrés que se agarran por las tareas y todo, puede ser un factor de riesgo que aumente los intentos, uno de los factores más importantes que podría potenciar los intentos de autoeliminación o el suicidio en adolescentes, que es la depresión, disminuye porque el adolescente se encuentra acompañado. Entonces, tenés como diríamos los blancos y los negros de eso, ¿no? O sea, los grises y los blancos. Hay que ir viendo cómo poder ayudar. Lo que